Buenas noches, profesora Tania. El día de hoy el grupo 7 va a sustentar el trabajo final de este curso, Introducción a la Econometría, titulado Análisis de los factores determinantes en los salarios de los trabajadores en Perú a lo largo del 2023. Siguiente, por favor. Este es el índice que se va a mostrar el día de hoy. Siguiente. Bueno, comenzamos con el problema económico. El problema económico que se aborda en esta investigación se centra en entender los determinantes del salario del Perú, un aspecto crucial en la economía laboral del país. Aquí cito a Grossman y Marshall, que es parte de nuestra revisión de literatura, el cual dice que los salarios son un aspecto fundamental en la vida económica de los individuos, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. Por ejemplo, a nivel microeconómico, los salarios determinan el poder adquisitivo y el bienestar de los trabajadores y sus familias, evitando así que se encuentren en un contexto de desigualdad salarial, el cual los afecta. Es por ello que nuestro presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la significancia de variables como la educación, la experiencia laboral, el género, el sector económico, la ubicación geográfica y la situación laboral en la determinación de la remuneración de los trabajadores en el Perú durante el año 2023. Para lograr esto vamos a emplear un modelo de regresión lineal múltiple utilizando datos de corte transversal sacados de la encuesta nacional de hogares. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición y en base a la problemática a analizar, nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿En qué grado las variables determinantes del salario, como la educación, el género, el sector económico, la experiencia laboral, la situación laboral y la ubicación geográfica influyen de manera significativa en las variaciones salariales de los trabajadores en Perú a lo largo del 2023? Donde tenemos una hipótesis nula y también una hipótesis alterna. Además, este análisis es relevante en tanto que permitirá ampliar el conocimiento empírico sobre los factores que influyen en la formación del empleo y en consecuencia en los salarios, contribuyendo a una mejor comprensión de las disparidades salariales observadas en distintos segmentos de la población. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, es imprescindible demostrar la metodología implementada, analizar las variables que inciden significativamente en las fluctuaciones salariales de los trabajadores en Perú durante el 2023. Para ello se especifican las variables, la fundamentación para la elección de las variables explicativas y se describe la ecuación econométrica a estimar. En este caso tenemos a la variable dependiente, que es el salario, y tener en cuenta de que se utilizó en su forma logarítmica para poder capturar relaciones no lineales. También tenemos a todas las variables independientes, ya mencionadas anteriormente, y tener en cuenta de que tres variables son dicotómicas y una de las variables incrementan, pero al tiempo son decrecientes. Siguiente diapositiva, por favor. Puesto en contexto todo lo anterior, comenzaremos con el análisis econométrico. Primero, empezaremos por la estimación por MCU y en este caso vamos a enfocarnos en cuatro variables que son la educación, el género, la experiencia laboral y la situación laboral. En un primer punto tenemos que la educación presenta un coeficiente de 0.1766 y ello implica que en promedio un año adicional de educación incrementa el salario en un 17.66%. Por otro lado, tenemos al género en un 0.0879 y ello implica de que el género en referencia está vinculado a un salario que es en promedio un 8.79% más alto. Por otro lado, tenemos a la experiencia laboral con un coeficiente de 0.0026 y ello quiere decir que en promedio un año adicional de la experiencia laboral incrementa en salario en un 0.26%. Y finalmente tenemos a la situación laboral que presenta un coeficiente menos 1.23 y esto sugiere que estar en una situación laboral distinta a la categoría de referencia disminuye el salario en un 123.17% aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso de la normalidad de los errores, este gráfico nos sugiere que los residuales cumplen con la asunción de normalidad, lo cual es un requisito clave en muchos modelos estadísticos, como la regresión lineal. Sin embargo, para un análisis más completo, también sería importante verificar otros aspectos, como por ejemplo la heterocedasticidad, entre otros. Doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, los resultados de la tabla muestran cómo se relacionan las variables del modelo. La variable del logaritmo salario muestra una correlación positiva moderada con educación que es del 0.5916, lo que sugiere que un mayor nivel de educación está asociado obviamente con un mayor aumento del salario. Por el contrario, la situación laboral tiene una correlación negativa moderada con logaritmo de salario, que es menos 0.6795, indicando que una situación laboral desfavorable podría estar relacionada con una reducción del salario. Las demás variables presentan correlaciones bajas o insignificantes. En general, no se identifican correlaciones altas que indiquen un problema severo de multicolinialidad. Para determinar si existe o no, debemos de aplicar el indicador del BIP. Siguiente, por favor. En este caso, la tabla nos arroja que los valores individuales del BIP son bajos, con un máximo del 1.59 para la variable educación, lo que indica que su varianza se incrementa solo en un 59% debido a su relación con otras variables.
Este valor, al igual que las demás variables, están significativamente por debajo de lo aceptado, que es el valor del 10, lo que sugiere que no existe una correlación fuerte entre las variables explicativas. Por otro lado, el BIF promedio es de 1.27, como lo podemos ver en pantalla, lo cual también es un valor por debajo de 10, que es lo indicado, ¿no? Lo cual nos confirma la solidez del modelo y su independencia entre las variables explicativas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, seguimos con el análisis de heteroscedasticidad. De acuerdo con Gujarati 2010, en su libro Econometría, la heteroscedasticidad se refiere a una condición en la que la varianza de los errores no es constante entre las observaciones en un modelo de regresión, lo que podría distorsionar las estimaciones y afectar la validez de las pruebas estadísticas. Por lo que continuamos con un análisis gráfico. Como se puede ver, evaluamos los residuos al cuadrado versus los valores ajustados. Aunque no se observa una tendencia clara, podría haber una leve acumulación de residuos con mayor variabilidad a medida que los valores predichos aumentan. Esto podría ser un indicativo de heteroscedasticidad leve. Aunque no puede asegurarse solo en base al gráfico, la dispersión parece centrarse más cerca a los valores predichos 5 y 6. Y se observan algunos valores más alejados hacia los extremos, lo que sugiere una posible dependencia de la varianza en los valores predichos. Siguiente. Seguimos con el análisis cuantitativo. Ya que gracias al análisis gráfico no podemos asegurar que existe heteroscedasticidad, continuamos con realizando pruebas estadísticas como el test de White y el test de Bruch-Pagan. En el test de White, los resultados son que el p-value al 5% de significancia resulta significativamente menor que 0.05, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Esto indica que existe evidencia estadística de heteroscedasticidad en el modelo. A diferencia de los análisis gráficos, estas pruebas son mucho más objetivas y precisas, ya que el test de White se fundamenta en analizar si los errores de un modelo de regresión presentan una varianza constante. Lo hace estimando un modelo auxiliar donde los residuos se relacionan con los términos cuadráticos y cruzados de las variables explicativas del modelo. Vamos con el test de Bruch-Pagan. En este nos resulta que el p-value, también al nivel de significancia del 5%, es menor que 0.05, lo que nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula. Y hay evidencia estadística suficiente para concluir que los residuos no tienen varianza constante y nos sugiere presencia de heteroscedasticidad en el modelo. La prueba de Bruch-Pagan evalúa si la varianza en los residuos está relacionada con las variables explicativas del modelo y se realiza una regresión auxiliar donde los residuos al cuadrado son la variable dependiente y las variables explicativas del modelo original son las independientes. De estas dos pruebas podemos concluir que, ya sea de Bruch-Pagan y White, se confirma la presencia de heteroscedasticidad en el modelo, lo que significa que los supuestos clásicos de MCO no se cumplen. Y esto implica que las estimaciones de los coeficientes podrían ser ineficientes y las pruebas T estadísticas y F estadísticas podrían ser inválidas. Le doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el método de mínimos cuadrados ponderados. Este cuadro muestra que las variables incluidas en el modelo tienen un impacto significativo, tanto de forma individual como conjunta, en la explicación de la variable dependiente. La incorporación de esta variable ha contribuido a un ajuste sustancial del modelo, logrando explicar el 59.77% de la variabilidad de la variable endógena, lo que refleja una relación consistente entre las variables analizadas y los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos dos gráficos de la normalidad de los errores, que básicamente muestra un resultado positivo de la aplicación de mínimos cuadrados ponderados, es que los residuos ahora se distribuyen de manera normal, lo que no ocurría con la estimación por MCO. Y pues como el objetivo principal al utilizar este modelo era corregir la heteroscedasticidad, por lo que se procede a realizar nuevamente el test de White, que está en la parte derecha, se ha logrado eliminar, para ver si ha logrado eliminar el problema. Estos resultados, a pesar de la aplicación de los mínimos cuadrados ponderados, sigue rechazando la hipótesis nula, lo cual sugiere el problema de heteroscedasticidad persiste aún. Doy paso a mi compañero. Seguimos con el análisis de los estimadores de MSP. Aunque los MSP no eliminan completamente el problema, se espera que proporcionen estimaciones más robustas y confiables en comparación que el modelo de MCO, especialmente cuando la heteroscedasticidad es evidente y afecta la eficiencia de los estimadores. Ahora, una interpretación de las variables que resultan significativas, como educación, que se interpretaría como un año adicional de educación que se asocia con un aumento promedio del 17,26% en el salario. De género sería que ser del género de referencia implica un salario de un 9,06% mayor en promedio, y este resultado es significativo, lo que indica que el género sigue siendo un factor muy relevante en la determinación del salario. Experiencia, que cada año adicional de experiencia laboral está asociado con un incremento del 0,22% en el salario. Y situación laboral, que estar en una situación laboral distinta a la categoría de referencia se asocia con una disminución significativa del 124,07% en el salario, con un p-value menor al 0,01.
Esto subraya que las condiciones laborales tienen un impacto considerable y negativo en el salario. Le doy paso a mi compañera. Finalmente, este estudio profundiza en los factores que determinan las variaciones salariales en Perú, aportando claridad sobre las dinámicas complejas del mercado laboral en el país. Al analizar las variables claves ya mencionadas, se revelan cómo estas influyen significativamente en los ingresos, evidenciando la importancia de abordar inequidades persistentes. Los resultados no solo confirman teorías previas sobre el capital humano, sino que también destacan la necesidad de políticas públicas dirigidas a fortalecer la igualdad de oportunidades y mejorar las condiciones laborales. Este enfoque no solo beneficia a los trabajadores individualmente, sino que también contribuye a un desarrollo económico más equitativo y sostenible para el país. Muchas gracias.